Buenos días, buenas noches. Yo voy a presentar lo que es el RADE, el trastorno del afecto psiquiátrico 6. Mi nombre es Santiago García y espero que pues entiendan todo y les quede todo muy claro. Pues el RAE más o menos va a hablar y describir la etiología, los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas y el diagnóstico de los trastornos del afecto. Vamos a ver diferentes puntos durante todos estos puntos principales. El RAE se va a dividir en estos mismos. En lo que es la etiología vamos a tocar los puntos que son los factores biológicos, genéticos y psicosociales. En los factores de riesgo relacionados al sexo, la edad, la situación conyugal, los factores socioeconómicos y culturales y las comorbilidades, las manifestaciones clínicas, perdón. Vamos a tocar una cantidad diversa de cosas y pues los diferentes diagnósticos o cómo diagnosticar los mismos. Entonces, bueno, primero hay que saber qué significa la palabra etiología y es básicamente describe la causa o causas de una enfermedad. Entonces, por ende, estamos viendo la causa o las causas de lo que pueden ser los trastornos del afecto, siendo estos depresión, trastornos bipolares uno y 2, bueno, entre otros. Entonces, primero, pues los factores biológicos que habíamos comentado anteriormente. Vamos a enfocarnos en lo que son neurotransmisores, principalmente. Obviamente hay bastantes factores biológicos, pero pues nos vamos a enfocar en los principales. Entonces, primero como neurotransmisor, vamos a empezar con la noradrenalina. Básicamente se da el aumento de una hormona liberadora de corticotropina, es decir, la CRH en el hipotálamo. Esta CRH actúa sobre el locus coeruleus e incrementa la síntesis de noradrenalina. En el cambio, esto genera cambios en el sistema adaptativo y va a haber una mayor concentración del neurotransmisor. Esto va a hacer o va a causar una reducción de la densidad de los beta-adrenoreceptores, es decir, los receptores B2, y va, digamos que, a causar estos síntomas, bueno, lo que es la depresión. También vamos a ver la serotonina, que básicamente esta va a ser encargada de la regulación del deseo sexual, el apetito, apreciación del dolor, ciclo sueño-vigilia, modulación de la ansiedad y la agresividad. Este serotonina básicamente es esencial en la producción de la melatonina y está relacionado directamente con el estado de ánimo y la emoción. Básicamente, la síntesis de la disponibilidad de la serotonina va a estar disminuida en estas alteraciones o trastornos del ánimo o afectivos. Y pues bueno, por último, la dopamina, digamos, como neurotransmisor principal, donde básicamente este neurotransmisor va a estar, es un neurotransmisor inhibitorio de las vías mesolímbicas y mesocorticales y básicamente va a estar encargado del mantenimiento del estado de alerta y de los mecanismos de recompensa al cerebro. Su presencia en las alteraciones o los trastornos del ánimo va a estar disminuida bueno, en estos trastornos y va a estar aumentada en la manía, va a estar disminuida en la depresión y va a estar aumentada en la manía. Básicamente la dopamina se sintetiza a la misma vía de la noradrenalina porque pues uno de sus antecesores es la tirosina. Otros factores biológicos va a estar relacionado a la acetilcolina, que básicamente son los encargados, en pocas palabras, pues para no extenderos tanto, de la interacción de los neurotransmisores antes mencionados, el GABA, el glutamato y glicina, y segundos mensajeros y cascadas intracelulares, en especial la proteína G. Esos segundos mensajeros, pues digamos que van a estar un poco más enfocados en lo que son cómo funcionan los neurotransmisores, los segundos mensajeros de los mismos, lo que son la interacción o las cascadas intracelulares después de que estos neurotransmisores fueran liberados o se da este accionar del mismo. Entonces, pues para tener en cuenta, obviamente no, este RAE no se enfoca en lo que es a fondo la actuación de cada uno de los neurotransmisores, pero a nivel de síntesis o de resumen, pues para tener esto en cuenta. Entonces, bueno, ya pasamos a lo que son factores genéticos. Básicamente con factores genéticos vamos a dividirlos en estudios. Entonces, primero se da un estudio familiar. ¿Y a qué se refiere con estudio familiar? Se refiere no de pronto a que si es hereditario o no, pues sabemos que la depresión o algunos factores del ánimo tienen carácter hereditario, pero sino que nos referimos
a que si está presente en el ámbito familiar, si está presente, digamos que en este ambiente, en una o más personas de nuestro núcleo cercano o un poco más lejano, pues cómo va a reaccionar o cómo van a reaccionar estos individuos, si van a presentar depresión, si van a presentar otras alteraciones, sí, del ánimo. Entonces, bueno, entonces en los estudios familiares vamos a ver que si uno de los padres padece una alteración del afecto, el riesgo de los hijos es de un 10 a un 25%, pues de también padecer el mismo. Si ambos padres padecen una alteración del afecto, el riesgo aumenta el doble y aumenta entre más miembros padezcan la alteración. Influye también el grado de cercanía al familiar. No es lo mismo que tu papá o que tu mamá o alguna persona de tu núcleo cercano tenga, por ejemplo, una depresión, a que un primo lejano tenga la misma depresión, pues a ti no te va a afectar lo mismo y no te va a influir en ti mismo y el grado de riesgo no va a ser tan alto. El trastorno bipolar confiere un mayor riesgo que los trastornos de estado del ánimo en general, es decir, pues digamos que a nivel de estudios familiares, si tu familia hay trastornos bipolares, pues estos mismos van a conllevar o va a haber una prevalencia de que tú puedas tenerlo también más alta de de los demás trastornos de ánimo en general. Y una presencia de una enfermedad más grave en la familia también confiere un mayor riesgo, es decir, si hay presencia de un cáncer o alguna enfermedad un poco más grave, o un poco más compleja como lo son los trastornos del ánimo, pues digamos que esta enfermedad puede influir en lo que es la creación o digamos la aparición de estos mismos trastornos en otros miembros de la familia. Después se da un estudio con gemelos, es decir, cómo se comporta estos trastornos del ánimo en personas como gemelos. Entonces, básicamente, estos estudios separan los factores biológicos de los ambientales, es decir, pues las cosas como más adelante los psicosociales o los de cultura, que van a aumentar, digamos, externamente a las personas y no tanto biológicamente. Entonces, esto separa los factores biológicos de los ambientales. Y básicamente explica que solo de un 50 a 70% de la teología de los trastornos del ánimo está eh, arraigado a lo que son los genes. Y básicamente para el trastorno del estado de ánimo en gemelos, en monocigotos, es del 70 al 90%, que los dos gemelos tengan, digamos que estos trastornos, que los gemelos dicigotos del mismo sexo, para los gemelos dicigotos, perdón, del mismo sexo, es del 16 al 35, para que los de gemelos, pues digamos que presenten este trastorno. Bueno, después vamos a pasar a lo que es, perdón, lo que es terminar de explicar lo que son los factores genéticos, a lo que son los estudios de ligamiento genético. Básicamente eso se va a basar en que ya a nivel cromosómico, qué cromosomas o como que qué parte o regiones cromosomáticas van a influir o van a, digamos que, a verse afectadas en lo que es un trastorno bipolar, como lo dice el título, digamos que de esta pequeña tabla que puse y les voy a mencionar en las siguientes diapositivas. Básicamente, regiones cromosómicas más importantes con indicios de ligamiento con el trastorno bipolar o con algunas otras alteraciones del afecto. Básicamente vamos a ver lo que son cromosomas 18Q y 22Q, igual que otros más. Entonces, bueno, a explicar un poco. Entonces, el cromosoma 18, básicamente que los datos indican la presencia de hasta 4 lugares diferentes de este cromosoma. Se ha demostrado que el ligamiento, perdón, con el cromosoma Q tiene lugar preferentemente en las familias en las cuales la enfermedad afectiva se transmite desde la madre, lo que indica un posible efecto de los progenitores. Esto explica claramente que pues, su ámbito hereditario, el que habíamos comentado anteriormente, donde digamos que su madre padece de algún trastorno del afecto, así como puede ser bipolaridad o la misma depresión, puede transmitir, digamos, a sus progenitores, perdón, a sus hijos, a su descendencia, puede transmitir lo que son estos afectos por intermedio del cromosoma 18Q. Vamos a ver también el cromosoma 21Q, que se ha demostrado la asociación de algunas regiones de este cromosoma con la esquizofrenia y el trastorno bipolar, también lo mismo. Y el cromosoma 22Q, el gen de la región cromosómica de agrupamiento de puntos de ruptura, es decir, PCR o Breaking Point Cluster Region, está situado en el cromosoma 22Q11. El gen BCR codifica una proteína activadora importante para el crecimiento neuronal y la migración axónica. Básicamente, el cromosoma 22Q va a estar encargado del crecimiento neuronal o la migración axónica,
bueno, digamos que codificar esta BCR o esta proteína activadora de los mismos, y va a ser de suma importancia pues para el desarrollo. Si hay algún momento en que este cromosoma va a ser, va a ser digamos que degradado, este cromosoma afectado por alguna u otra razón, digamos que se va a dar un crecimiento anormal neuronal o una migración axónica anormal y pues a mayor cuando se ese desarrollo digamos, de ese individuo, pues va a generar situaciones que puedan incluir incluso un trastorno del afecto. Bueno, pasamos a los que son factores psicosociales, donde vamos a dividir en las siguientes partes. La primera, las situaciones vitales y estrés ambiental. A situaciones vitales nos referimos, digamos que a situaciones donde hay un estrés crónico, un estrés muy alto, o sea, un índice de estrés muy alto o sí, una situación muy, muy estresante por parte del individuo. Entonces, pues, primero el episodio origina, perdón, el episodio vital al que nos referimos origina cambios de larga duración en la biología del cerebro y este tipo de cambios pueden llegar a alterar los estados funcionales de varios neurotransmisores, como mencionaba anteriormente, la noradrenalina, la dopamina, la serotonina, entre otros, y sistemas de señalización intraneuronal, siendo también estas cascadas de señalización o segundos mensajeros. También podrían incluso hacer pérdida de neuronas o reducción excesiva de los contactos sinápticos. Y pues todo esto podría llegar a dar lo que son trastornos del afecto, como hemos comentado anteriormente con los neurotransmisores. También este suceso vital que tanto hablamos se asocia más a menudo con el desarrollo de depresión. También, digamos, el suceso vital que más se desarrolla, perdón, o se asocia con la depresión es la pérdida de uno de los padres antes de los 11 años de edad y el factor estresante del entorno que se asocia con mayor frecuencia con el inicio de un episodio de depresión es la pérdida del cónyuge o de la pareja. También se ha visto que, pues, como entre estrés ambiental o factores externos ambientales o psicosociales que también se han visto estos últimos años, se habla sobre el desempleo y ese estrés crónico que sufre después y puede llegar a influir en lo que es la aparición de un trastorno del afecto. También se puede llegar a ver factores de la personalidad donde se especifica que no hay un tipo de personalidad que sea más susceptible a depresión, pero sí se da que los trastornos de la personalidad aumentan el riesgo de la misma, es decir, factores como el trastorno obsesivo-compulsivo y cosas por el estilo, pues pueden llegar a afectar, perdón, a aumentar el riesgo de padecer uno de estos trastornos del afecto. Entre otros factores psicosociales tenemos los factores psicodinámicos de la depresión, donde vamos a ver, digamos, que cuatro puntos claves, que primero va a ser definido como trastornos de la relación madre-hijo durante la fase oral, es decir, los primeros 10 a 18 meses de vida, donde se predispone la vulnerabilidad antes de la depresión en el futuro. Después, un segundo punto, donde la depresión puede estar vinculada con la pérdida real o imaginaria de objetos. El tercer punto, la introyección de los objetos perdidos es un mecanismo de defensa que se invoca para luchar contra el malestar relacionado con la propia pérdida del objeto. Es decir, digamos que digamos que introspección, introyección de uno mismo hacia esos objetos perdidos o esas situaciones perdidas que uno sufre, es este mecanismo de defensa donde se lucha o esta depresión, estos trastornos se van a proponer como mecanismo de defensa para la lucha contra este malestar relacionado con la misma pérdida de los objetos y se va, digamos, que a dar ese duelo. Después, el cuarto, básicamente como el objeto perdido se contempla con una mezcla de amor y odio, los sentimientos de enfado se dirigen hacia el interior y hacia el mismo yo, se da esa culpabilidad hacia uno mismo y por eso se dan estos comportamientos en los trastornos del afecto. Aquí me interesa nada más que tengan en cuenta lo subrayado en rojo, que básicamente es como una definición que me pareció bastante interesante y pues más adelante en la bibliografía les cuento de qué libro es. Pero bueno, se considera la depresión como un fenómeno que se establece cuando una persona es consciente de la discrepancia que existe entre sus ideales extraordinariamente elevados y la incapacidad de cumplir esos objetivos.
La depresión se establece cuando el paciente se da cuenta de que la persona o ideal por la que ha estado viviendo nunca va a responderle de una forma en la que se cumplirían sus expectativas. Entonces es una definición interesante y para que la tengan en cuenta. Aquí les dejo un cuadro que encontré bastante interesante, es bastante viejo, la verdad sí es bastante viejo, pero me gustó cómo relaciona la escala de estresores psicosociales y estos factores de los mismos, entonces se divide entre nulo, leve, moderado, serio, extremo, y catastrófico, perdón, y pues digamos que va dictando situaciones donde los meten en estas categorías y es bastante interesante o una forma bastante interesante para organizar estos factores psicosociales. Pero bueno, se los dejo ahí, no los voy a comentar, pero bueno, adelante. Siguiente, perdón, vamos a pasar con los factores de riesgo. Entre ellos vamos a dividir entre sexo, edad, situación conyugal y factores socioeconómicos y culturales, primero empezando por el sexo. Se va a dar una prevalencia del trastorno de depresión mayor, básicamente del doble en las mujeres en comparación a los hombres, es decir, las mujeres tienen el doble de posibilidades de riesgo de tener este trastorno. Eh, Factores como las diferencias de hormonas, la cantidad de las mismas, situaciones como el parto o postparto, se habla de una depresión postparto muy seguidamente y otras situaciones psicosociales se explican este mismo fenómeno comentado anteriormente. El trastorno bipolar 1, en el trastorno bipolar 1, perdón, hay una prevalencia misma y balanceada para los ambos sexos, es decir, no hay una que tenga una mayor prevalencia que la otra. Y en la manía sí tiene una mayor prevalencia a los hombres. Después, la edad, digamos que la edad del inicio del trastorno bipolar 1 varía entre la infancia, ya sea de 5 a 6 años de edad, y los 50 años, con una edad media de 30 años. La edad media de la depresión mayor es cercana a los 40 años, y en el 50% de los casos, el trastorno aparece entre los 20 y los 50 años de edad. La incidencia del trastorno de depresión mayor parece estar aumentando entre los individuos menores de 20 años de edad. Esto es relacionado, digamos que, a mayor estrés, tanto económico como social, como situaciones donde se ha venido aumentando y se ha, digamos que, popularizado este trastorno, pues, para que se entienda. Después, la situación conyugal, hablamos que el trastorno de depresión mayor es más frecuente en personas que no mantienen relaciones interpersonales estrechas o que están divorciadas o separadas. También hablamos del trastorno bipolar 1, es más frecuente en las personas divorciadas y solteras que entre las casadas, pero esta diferencia podría replicar el inicio más precoz y la consecuente discordia conyugal característica del trastorno. Bueno, hablamos también de los factores socioeconómicos y culturales donde no se asocian, digamos que mayor prevalencia en ninguna raza, pero sí se asocia que la depresión es más frecuente en las áreas rurales que las urbanas y el trastorno bipolar 1 es más habitual en personas que no terminan los estudios universitarios que en quienes sí lo hicieron. Después hablamos sobre comorbilidades. Básicamente, las personas con trastornos del estado de ánimo tienen un mayor riesgo de presentar uno o más trastornos asociados, es decir, comorbilidades. Y estas personas que sufren de ciertas comorbilidades, es decir, trastornos asociados al abuso de sustancias o ansiedad, pueden tener o tienen una mayor incidencia de sufrir trastornos del ánimo. Bueno, entonces entre ellas está la dependencia del alcohol, la angustia, el trastorno obsesivo compulsivo que habíamos hablado anteriormente, la ansiedad social. eh, entre las mujeres, digamos, hay una mayor comorbilidad o tirada hacia el régimen alimenticio, es decir, tienden a comer más en su depresión, en su angustia, y los hombres tienden a llegar a usar más de sustancias como el alcohol, como psicoactivos, entre otras. Y pues lo que les había comentado anteriormente, que los trastornos asociados al abuso de sustancias y ansiedad empeoran el pronóstico de la enfermedad e incrementan el riesgo de suicidio entre los pacientes con trastorno de depresión mayor, unipolar y bipolar. Pasamos a lo que son las manifestaciones clínicas. Son bastantes, las voy a mencionar, no las voy a explicar porque realmente no tengo tanto tiempo, o sea, no puedo durar tanto y son bastantes. Entonces, bueno,
En manifestaciones clínicas vamos a dividirlo en que son síntomas afectivos, como la tristeza patológica, disforia, anedonia, ansiedad, angustia, irritabilidad y apatía. Síntomas cognitivos que vamos a dividirlo en tres: el pensamiento, percepción, cognitivos. Pensamiento, vamos a empezar con la bradipsiquia, inhibición, contenido pesimista, negativo, desagradable, autorreproche, ideas de culpa y cosas por el estilo, como ideas de muerte o suicidio. Sensopercepción, básicamente van a ser alucinaciones auditivas poco elaboradas, voces, reclamos y todo esto. Cognitivos, atención, memoria, capacidad de aprendizaje, fluidez verbal y tiempo de reacción. Después vamos a pasar lo que son síntomas somáticos, que vamos a dividirlos en dos, que son los trastornos vegetativos, donde vamos a tener astenia, fatigabilidad, cefalea, algias, pérdida del apetito, dispepsias, inseguridad en la marcha, entre otras cosas. Y en los trastornos de signo vital, donde vamos a ver diferentes ritmos. Primero el ritmo circadiano de actividad y descanso, donde los pacientes con estos trastornos afectados se sienten mejor en las mañanas. También vamos a ver ritmo del sueño, donde va a haber un insomnio de conciliación o despertar temprano. También puede llegar a ocurrir la somnolencia diurna. Y en el ritmo estacional va a haber recaídas, digamos que dependiendo del cambio estacional, es decir, si hay, por ejemplo, normalmente se da una recaída en el invierno, cosas por el estilo. Y por último, los síntomas conductuales, donde va a ser llanto inmotivado, fasias depresivas, disminución del lenguaje gestual, mutismo, alteración de la actividad psicomotora, entre otras cosas, aislamiento, suicidio, negativismo, etc. Ya pasando un poco lo que es el diagnóstico, vamos a tener 6 diagnósticos, digamos que dentro de lo que son los trastornos del afecto, y son bastante importantes, digamos que diferenciarlos en tema de pues cómo podemos llegar a cada uno. Obviamente, digamos que son bastante parecidos y pues obviamente entre trastorno bipolar uno y trastorno bipolar uno episodio maníaco único y todo esto, bueno, por el estilo, pues va a haber su diferencia. Entonces, bueno, empecemos por el trastorno de depresión mayor, episodio único. Como lo indica su nombre, es un único episodio. No puede ser recurrente, digamos que es el primer episodio que hay. Esto se diferencia del recurrente o el recidivante, porque el trastorno de depresión mayor recidiviante va a tener o va a haber una separación de por lo menos 2 meses durante los cuales el paciente no presenta síntomas significativos de la misma depresión. Los síntomas, pues como les había comentado anteriormente, son las manifestaciones clínicas que ya habíamos visto, entonces no lo vuelvo a comentar o a mencionar o a explicar. Entonces, bueno, pasamos a lo que son los trastornos bipolares. Entonces, el trastorno bipolar uno, donde básicamente se da, digamos que una diferenciación entre el trastorno bipolar uno, episodio maníaco uno, perdón, único, y el trastorno bipolar uno recidivante. Cabe mencionar que la designación de un trastorno bipolar uno es sinónimo de lo que antes se denominaba el trastorno bipolar, básicamente que es un síndrome que se presenta en conjunto y básicamente completa lo que es la manía y el mismo trastorno de depresión, es decir, se da ese cambio de episodios depresivos a manías. Pero bueno, el trastorno bipolar 2 se caracteriza del uno, porque el 2 está caracterizado por episodios depresivos y de hipomanía a lo largo del trastorno. Mientras que los episodios, mientras que el trastorno bipolar uno no se caracteriza por esto y pues digamos que tiene sus diferencias. El trastorno bipolar uno de episodio maníaco único, básicamente es su primer episodio de manía para cumplir, o bueno, los pacientes deben tener su primer episodio de manía para cumplir los criterios diagnósticos del trastorno bipolar uno. Y este requisito se basa en que los pacientes que están teniendo su primer episodio de trastorno bipolar 1 depresivo no se pueden distinguir de los que tienen un trastorno de depresión mayor. Entonces, bueno, después pasamos a lo que es el trastorno bipolar recidiviante, donde va a tener, o sea, básicamente
va a tener episodios separados durante 2 meses, sin síntomas significativos de manía o de hipomanía. Y bueno, vamos a pasar a lo que es el trastorno bipolar 2, donde ya les había comentado un poquito sobre eso, pero básicamente va a estar también caracterizado por episodios de hipomanía y que con mayor frecuencia y mayor duración. Esto va a generar o va a decirnos a nosotros la gravedad del mismo. eh, y pues sí, básicamente eso es lo que hablamos del diagnóstico. Again, no me, o sea, otra vez no me puedo meter tan dentro de cada uno porque no tengo tanto tiempo, pero bueno, estos son los diagnósticos que se pueden llegar a dar. Hay otros diagnósticos diferenciales, pero bueno, estos son los principales. Y pues ya pasando a terminar, esta es mi bibliografía. Básicamente me basé alrededor de toda la presentación en el segundo, en la segunda cita bibliográfica, donde hablamos del el libro de Kaplan and Saddox, básicamente de la guía de Clinical Psychiatry. Y cabe recalcar que este libro originalmente fue publicado en 2001, pero la versión en la que fue utilizada fue la traducción a español y la actualizada que se da, o sea, es decir, esta versión fue actualizada en 2013, ciertos términos y ciertas pues, partes de la información, y fue publicada otra vez en el 2017 por Walters Kluwer. También pues, utilizó otros artículos pues, para complementar, pero pues para que sepan que a eso fue basada mi presentación. Muchísimas gracias.